Compartamos ahora la lectura de Hechos, pero antes hagamos una pequeña reseña de este libro. Es el segundo tratado de la obra literaria de Lucas. Fue escrito después de Según Lucas, entre los años 75 y 85 después de Cristo. Su autoría es atribuida a Lucas, compañero de viaje y médico personal del apóstol Pablo. En el texto se evidencia la preparación de Lucas y su control de diferentes estilos literarios, un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, su talento como narrador y su imaginación como tejedor de un relato conexo y complejo. Fue escrito en un lapso cercano a los 28 años. Comienza con la ascensión de Jesús y finaliza durante el segundo año del encarcelamiento de Pablo en Roma. Durante este periodo, gobernaron sucesivamente 4 emperadores romanos: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. No pudo haberse completado antes de esa fecha, y esto sucedió estando en Roma. Agradecemos a Lupita Cumplido de México por su participación en la lectura de hoy. El fragmento del libro de Hechos que será leído comenzará en el capítulo 13, versículo 1, y finalizará en el capítulo 17, versículo 34. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, colactaneo de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Ellos, pues, enviados por el Santo Espíritu, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y cuando llegaron a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan como ayudante. Y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, que respondía al nombre de Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, quiso oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues así es traducido su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Hijo del diablo, lleno de todo engaño y de todo fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayó sobre él niebla y oscuridad, y andando alrededor buscaba lazarillos. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Después de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros fueron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día sábado, se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y como por un tiempo de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, dio en herencia la tierra de ellas. Después, como por 450 años, dio jueces hasta Samuel profeta, y luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años.
y después de deponerlo les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo: Hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. De la simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel, después que Juan predicó, antes de su llegada, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba la carrera decía: ¿Qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociéndolo a él, y las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: Os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de éste os es anunciado la liberación de los pecados. De todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, gracias a éste es justificado todo el que cree. Mirad pues, que no sobrevenga lo dicho en los profetas: Ved, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creeríais si alguien os la contara. Al salir ellos, les rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras, y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos reverentes siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Pero los judíos, viendo las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: A vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos soliviantaron a mujeres reverentes, distinguidas, y a los prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, echándolos de sus territorios. Estos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio, pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que desobedecieron incitaron y contaminaron las mentes de los gentiles contra los hermanos. A pesar de eso, permanecieron allí mucho tiempo, hablando osadamente, confiados en el Señor, dando testimonio a la palabra de su gracia y concediendo que por sus manos se hicieran señales milagrosas y prodigios. Y la población de la ciudad se dividió.
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando surgió un complot de gentiles y también de judíos con sus gobernantes para maltratarlos y apedrearlos, al darse cuenta, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe, y a la región circundante, y allí se quedaron anunciando la buena noticia. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies. Era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses han bajado a nosotros en forma humana». Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, llevando toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros, y os anunciamos la buena noticia, para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas permitió a todas naciones que anduvieran en sus caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones». Diciendo estas cosas, a duras penas refrenaron a la multitud para no ofrecerles sacrificio. Pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decían: «Es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones». Y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia fueron a Panfilia, y después de hablar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe. Y se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: «Si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Y cuando surgió una discordia y una controversia no pequeña de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, dispusieron que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para hablar acerca de esta cuestión. Ellos entonces, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo: «Es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés». Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: «Varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y nada distinguió entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios
poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús, creemos ser salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la asamblea calló y oían a Bernabé y a Pablo describiendo cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: «Varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones, de los ídolos y de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado». Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba Barsabás, y a Silas, varones reputados entre los hermanos, y escribir por mano de ellos: «Los hermanos apóstoles y ancianos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de palabra las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Bien haréis en absteneros de tales cosas. Tened salud». Así que ellos, una vez despedidos, bajaron a Antioquía y después de reunir a la asamblea entregaron la carta, y cuando la leyeron se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos mismos eran también profetas, consolaron y fortalecieron a los hermanos con abundancia de palabra. Pasado un tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para regresar a quienes los enviaron, y Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la buena noticia de la palabra del Señor, también con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos de ciudad en ciudad, en todas aquellas en las que proclamamos la palabra del Señor, para ver cómo están». Y Bernabé quería llevar consigo también a Juan, el que se llamaba Marcos. Pablo, en cambio, no tenía por conveniente llevar consigo a aquel que se apartó de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo un desacuerdo tal que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasaba por Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Bajó también a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, el cual era bien elogiado por los hermanos en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban los acuerdos determinados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los observaran. Así pues, las iglesias eran afirmadas en la fe y crecían en número cada día. Y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia.
y yendo a Misia intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando Misia, bajaron a Troas. Y fue mostrada a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente llegamos a Neápolis, y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. Y en el día del sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando a cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: «Si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa», y nos constriñó. Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación». Y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al espíritu: «En nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y al momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros, siendo romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar». Y el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándoles los mantos, mandaron que los azotaran con varas. Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero hacia la medianoche, Pablo y Silas orando cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban atentamente. Repentinamente hubo un gran terremoto, hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le dijo a gran voz: «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Entonces pidió una luz y corrió adentro, y lleno de temor se postró ante Pablo y Silas, y conduciéndolos afuera les dijo: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». Contestaron ellos: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos, y los hizo subir a la casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los alguaciles diciendo: «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero le comunicó a Pablo el mensaje: «Los magistrados han enviado para que seáis soltados, así que salid ahora y marchaos en paz». Pero Pablo les dijo: «Luego de azotarnos públicamente sin sentencia previa, a pesar de ser ciudadanos romanos, y echarnos en prisión, ¿ahora quieren sacarnos encubiertamente? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos». Así que los alguaciles refirieron a los magistrados estas palabras, y al oír que eran romanos tuvieron temor. Entonces fueron y trataron de conciliarlos, y sacándolos les solicitaban que se fueran de la ciudad. Ellos entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y cuando vieron a los hermanos, los consolaron y salieron. Atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y según su costumbre, Pablo fue a ellos,
y por 3 sábados razonó con ellos partiendo de las Escrituras, abriéndolas completamente y presentando evidencia que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos, y decía: «Este Jesús que yo os anuncio es el Cristo». Y algunos de ellos fueron persuadidos, y se unieron a Pablo y a Silas un gran número de griegos reverentes y no pocas mujeres prominentes. Pero los judíos, llenos de envidia, tomando algunos varones malvados de la plaza pública, reuniendo una turba, alborotaron la ciudad, y atacando la casa de Jasón, los buscaban para sacarlos ante el pueblo. Pero al no hallarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan al mundo también se han presentado aquí». Y los ha recibido Jasón, y todos estos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas, pero habiendo obtenido la fianza de parte de Jasón y de los demás, lo soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tanto, muchos de ellos creyeron, así como algunas prominentes mujeres griegas y no pocos varones. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era proclamada la palabra de Dios por Pablo, también vinieron acá alborotando y perturbando a las multitudes. Los hermanos entonces enviaron enseguida a Pablo para que fuera hasta el mar, en tanto que Silas y Timoteo permanecían allí. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas, y después de recibir orden para Silas y Timoteo de que fueran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu estaba enardecido dentro de sí al observar que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los reverentes, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. Incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él, y algunos decían: «¿Qué querrá decir este charlatán?». Y otros: «Parece ser predicador de dioses extraños», porque les anunciaba la buena noticia de Jesús y la resurrección. Tomándolo pues, lo condujeron al Areópago y le preguntaron: «¿Podemos saber qué es esta nueva doctrina proclamada por ti? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos pues saber qué significa esto». Pues todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en decir o en oír novedades. Pablo entonces, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: «Varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: a un Dios desconocido. El que adoráis, pues, a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo linaje de hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado períodos de tiempo señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez, palpando, se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos también. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando garantía a todos al resucitarlo de entre los muertos. Pero cuando oyeron resurrección de muertos,
Unos se burlaban y otros dijeron: ya te oiremos otra vez acerca de esto. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer de nombre Dámaris, y otros con ellos. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena